Dios les bendiga. Hoy quisiera compartir con ustedes un tema de actualidad, por decirlo así. Y verdaderamente impresionante que tengamos que compartir o hablar de este tema o desarrollar este tema. Pero uno a veces va en la calle, a veces visita hogares, a veces visita congregaciones. Y es asombroso que a estas alturas, notando también por las señales que Cristo viene pronto a buscar a su iglesia, haya ministros, haya hermanos, hermanas, que hasta el día de hoy no han dejado de fumar cigarrillos. Y todavía dicen ellos que eso no está mal, porque en ningún lado de la Biblia, en la Biblia no dice en ningún lado, no fumaréis cigarrillos. En la Biblia está escrito algo del cigarrillo y de las otras hierbas que uno puede considerar como, quizás como droga. Lo vamos a ir viendo. Primeramente quiero que nos acordemos, vamos a avanzar de a poquito. Primero, ¿verdad? El cigarrillo. Todos los que han consumido o consumen saben, tiene un filtro. Pero si bien tiene un filtro, eso no significa que sea bueno, que pongan el filtro para cuidarnos. Yo, gracias a Dios, nunca fumé. Pero no es que nos pongan el filtro para cuidarnos, porque aunque tenga filtro, lo que uno aspira o succiona entra igual. Y va derecho al estómago, va derecho a los pulmones, va derecho a la sangre. El filtro no impide nada. Pasa todas las sustancias, lo que hay delante, en la parte del cigarrillo donde está el tabaco, allí hay sustancias malas, cancerígenas incluso, venenosas incluso, y que cuando uno fuma, el filtro no las para, pasa derecho igual al organismo de las personas. Así que ya con eso, pensemos, ¿será bueno el cigarrillo? No, no es bueno. No es bueno bajo ningún punto de vista, porque todo lo que yo succiono o aspiro es perjudicial para mi salud. Y lo que es perjudicial para mi salud, delante de Dios no es bueno, porque Dios no me quiere enfermo. Y es más, y si son sustancias venenosas, no solamente es perjudicial para mi salud, sino que también es venenoso, me mata, me hace mal, y esa no es la voluntad de Dios. A continuación, quiero decirle una cosa, ¿verdad? Cuando una persona fuma en un cigarrillo solito, inhala más de 4.000 sustancias químicas tóxicas y dañinas. Le voy a mencionar solamente algunas, ¿sí? A forma de dato, de información. Miremos esta sustancia que tiene el cigarrillo. Tiene ácido ciándrico, que es un veneno que se usaba en las cámaras de gas. Tiene acetona, que es removedor de pinturas. Tiene cadmio, que es un elemento usado en baterías. Tiene amoníaco, que se usa como limpiador para pisos. Tiene metanol, que es usado en combustible para cohetes. Tiene tolveno, que es un solvente industrial. Tiene arsénico, que es veneno. Tiene naftaleno, de donde viene la naftalina. Tiene butano, que es un combustible para encendedores. Tiene monóxido de carbono, que es un gas mortal. Tiene DDT, que es un insecticida. Todo eso tiene un cigarrillo. Cada cigarrillo tiene una proporción de estos elementos y más sustancias que acá son muchas. Claro, lo que pasa es que son tantas que en el paquete de cigarrillo, ¿verdad? Que solamente te menciona 2 o 3. Porque no les conviene mostrarte todo lo que contiene, porque si no nadie fumaría. Tiene veneno para ratas. Ellos se justifican diciendo que es para que justamente los roedores no le hagan mal a las hojas del tabaco. Pero después no las lavan, no las limpian, no las purifican. Y quedan con ese veneno y de así inhalan las personas, fuman las personas. Con todo lo que te dije, creo que ya es suficiente como para entender que es malo.
el fumar. Es dañino y está mal, ¿verdad? Es malo. Número 2, ¿es pecado? ¿Es pecado el fumar el cigarrillo? Sí, es pecado. No solamente es un vicio o una costumbre o un hábito malo, que te deja mal aliento, que te hace mal a vos, que te enferma a vos y aparte enferma a las personas que te rodean. Y a veces es molesto también para las personas que te rodean. No solamente es esto, sino que también es pecado. ¿Por qué es pecado? Porque el cigarrillo eh, nos mata. Al aspirar las sustancias que recién hablábamos, ¿verdad? Que son cancerígenas y que matan, al fumar esa sustancia estamos cometiendo, ¿saben qué estamos cometiendo? Estoy buscando los apuntes aquí. Un solo cigarrillo reduce la vida aproximadamente, según los datos médicos o científicos, 11 minutos. 11 minutos te acorta la vida, porque es un envenenamiento, es como un acto de suicidio, te estás matando de a poco, te vas a provocar cáncer. Es ingerir sustancias que vos sabés que te van a matar. Es un, consciente o inconsciente, es un acto de suicidio. Por eso el fumar también es pecado. Porque sabemos nosotros que la Biblia dice, ¿verdad?, que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Homicida y suicida, es lo mismo. Ahora, hace unos 500 años se empezó a usar la palabra suicida, pero siglos atrás solamente había una palabra, homicida, que equivalía tanto como para el que mata a otra persona como para el que se mata a sí mismo. Ahora pusieron la palabra suicida como para señalarse a sí mismo y homicida que mata a otro, pero en la antigüedad no era así. Por eso la Biblia usa solamente la palabra homicida en este caso. ¿Se entiende? Entonces es pecado porque mata, porque es un suicidio. Vamos a ver algo de historia acerca del cigarrillo, ¿sí? Permítanme un poquito de tiempo. Esta es una cartilla que yo hice de un estudio bíblico que se llama ¿Los cristianos pueden fumar cigarrillos? Es increíble que tengamos que hacer esa cartilla. Pero hoy hay cristianos que están con el hábito de fumar y no lo quieren dejar. Y no lo van a dejar porque los ministros los consienten. Y le dicen, no, está todo bien, no te preocupes. A su tiempo Dios va a obrar. O sea, seguir fumando todas esas sustancias cancerígenas, matate, enfermate, Dios va a obrar. No. En vez de decir, hermano, vení, vamos a orar hasta que Dios rompa esa cadena, hasta que Dios te liberte de eso. No lo hacen así. Espero que se vaya entendiendo, que entonces que el pecado está, el fumar cigarrillo está mal y que es pecado. Y ahora miremos algo de historia, porque esto que vamos a ver ahora nos va a dar a entender por qué la palabra no fumaréis cigarrillos no está en la Biblia. Dice así, en 1492, ¿verdad?, Cristóbal Colón y los otros conquistadores descubren no solo un nuevo mundo, América, sino también la forma de vivir de esos aborígenes, sus hábitos y costumbres. Entre ellos, los hábitos y la costumbre que tenían los aborígenes, algo que llegó a ser un nuevo placer para los españoles y que los indígenas ya disfrutaban. ¿Qué es? Bueno, los indios, como le llamaron, ¿verdad?, a los aborígenes, aspiraban humo y se extasiaban en un sopor que los anubilaba, es decir, les hacía perder temporalmente el entendimiento y la capacidad de razonar. Ellos aspiraban humo, y es lo que ahora en la era moderna le llamamos se drogaba. En aquel tiempo se decía también, en los tiempos de Cristo, enteógenos, que significa con el Dios adentro, que hacían los paganos. Los paganos aspiraban, ahora vamos a ver una palabra, al igual que estos indígenas, y que ahora en la actualidad, de una u otra manera, es lo mismo. Es como cambiar en alguna forma, pero es lo mismo. En la Biblia está escrito esta práctica y la condena, y la pone como abominable a los ojos de Dios. Sigamos un poquito. Entonces los indios aspiraban un humo que los sacaba de la razón, ¿verdad? Dice, amontonaban grandes hojas
y les prendían fuego y aspiraban el humo de la hoguera con cañas cortas o pipas, fabricadas con huesillos de aves. A las hojas se les llamaba cojiba. O sea, fíjense, nosotros creemos que somos muy modernos al usar una pipa, al usar un filtro, al usar algo para fumar. Sin embargo, los aborígenes en el 1492 lo descubrió Colón. Antes de eso, ya de los huesillos de las aves, ¡qué ingenio! Fabricaban sus pipas, fabricaban sus instrumentos para fumar, para drogarse. Lo que ahora hacen mucho con las cajitas de fósforo, cuántas cosas los medios que usan, ¿verdad?, para fumarse. Esto no es moderno. Muchos dicen, oh, qué moderno que soy. No sos moderno. Nada nuevo hay debajo del sol. Dice así, los españoles que aprendieron a usarlo, los españoles lo vieron a los indios que aspiraban y los veían ahí que perdían la razón, se drogaban. En vez de decir que, uy, que será malo esto, no, quisieron probar, ¿verdad? Y dice, y no solamente empezaron a practicar ellos y a fumar o drogarse, por decirlo así de esa manera, sino que llevaron semillas de estas cosas, se los llevaron a España, donde, ¿verdad? Donde los ponían en huertas. ¿Qué pasaba? ¿Mm? Resulta que todos los años esas huertitas, ¿verdad?, eran invadidas por cigarras africanas. En España venían cigarras desde África, digamos, de esa dirección venía, y cigarras, y a esas huertas del producto que usaban los aborígenes que trajeron los españoles de América. Entonces, a esas huertitas, debido a estas cigarras, le llamaban, ¿saben cómo le llamaron? ¿Sí? Cigarreras. Cigarreras. De lo que ellos extraían ahí. Entonces, ahora vengo. A veces incluso las personas ricas tenían atrás de su casa una cigarrera. Ahora vengo, voy a buscar un cigarro, decían ellos. Voy a buscar cigarro, porque los extraían de la cigarrera. Que esto se llamó así por las cigarras que venían a esa huertita de tabaco y de otras plantas. ¿Se va entendiendo? Entonces, claro, esto pasó más o menos en el 1500, hace como unos 500 años atrás. Entonces, por eso uno dice, ¿por qué la Biblia no dice no fumaréis cigarro o cigarrillo? Porque esas palabras no existían. Esas palabras se empezaron a emplear cuando sucedieron estas cosas. Cuando hicieron sus huertitas, las huertitas de la cigarra del cigarrero, más refinado cigarrillo, y de ahí vienen estas palabras. Al pasar el tiempo, se fabricaron cigarros de tamaño pequeño, delgado y liviano, a lo que se le llamó cigarrillos. La historia. Entonces, ¿por qué menciono esta historia? Justamente para que veamos el por qué no aparece la palabra cigarrillo en la Biblia. ¿Por qué? Porque en los tiempos que fue escrita la Biblia no se usaba esa palabra, no existía esa palabra, simplemente por eso. Pero sí la Biblia habla de esta práctica y la condena. Que Dios nos ayude. Vamos a ver un punto más y ya estamos terminando este video. Es mucho para ver, pero vamos a verlo. Entonces, para finalizar, ¿dónde la Biblia no, o sea, acuérdense, la Biblia no te va a mencionar cigarrillo, tampoco te va a mencionar droga, marihuana, no te va a mencionar eso, porque esas son palabras y cosas que no se usaban en aquel tiempo. Pero la Biblia te lo va a hacer entender que esa práctica ya existía. ¿Dónde aparece el cigarrillo, la droga? ¿Aparece en la Biblia? Sí, no con esos nombres, porque en aquel tiempo no estaban esos nombres. Como cigarrillo, como recién justamente te lo mostré a través de la historia. La palabra cigarro o cigarrillo se empleó hace unos 400 años atrás, 500 años atrás, porque de la cigarrera, porque venían las cigarras y así sucesivamente. Te lo expliqué recién. En todo caso, puedes retroceder el video y mirarlo con atención una vez más, porque ya estamos casi 15 minutos el video, no quiero hacerlo muy extenso. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios,
¿Se acuerdan, no? Los españoles cuando vinieron notaban que los indígenas hacían como fogata y aspiraban el humo de allí, o algunos con alguna pipa. ¿Saben ustedes, saben ustedes que al principio, unos 400 años atrás, cuando justamente empezó todo esto en los españoles y tenían la cigarrera, al principio, búsquenlo, búsquenlo. El cigarrillo no se fumaba como ahora, se aspiraba por la nariz también. Algunos fumaban, pero se aspiraba. ¿Saben cómo le llamaban las personas ricas a esta práctica? Rapé. Pulverizaban el tabaco y los aspiraban como, ¿qué cosa les hace recordar o pensar esto? Los aspiraban por la nariz. Son todas las mismas prácticas, con diferentes nombres, pero son lo mismo. Y estos indígenas aspiraban. Fíjense en lo que dice Ezequiel capítulo 8. Visión de las abominaciones en Jerusalén. Son abominaciones. Estas prácticas son abominaciones, a Dios no le gustan. Porque son pecados, porque son maldad, porque hacen mal. En el versículo 17, Ezequiel capítulo 8, versículo 17, dice: y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, fíjense en lo que dice, se volvieron para irritarme, o sea, para enojar, para provocar a Dios, y dice allí, dice, he aquí que aplican el ramo a sus narices. Rapé, las drogas de hoy, en aquellos tiempos, ¿verdad? Como les dije, los indígenas hacían fogatas y de esa forma de los ramos lo aplicaban de esa manera, por medio de fogatas o pipas o cositas que hacían de huesitos de ave, así, aspiraban, aplicaban de alguna manera el ramo a sus narices. Ezequiel 8, 17. No aparece la palabra cigarrillo, porque todavía no estaba la palabra cigarrillo. Pero qué sabio que es Dios. Porque supongamos que acá en este versículo hubiese dicho, he aquí que aplican el tabaco a sus narices, el cigarrillo a sus narices. Uno diría, ah, bueno, el tabaco, pero la marihuana yo puedo hacerlo. Pero al decir, he aquí que aplican el ramo a sus narices, encierra todo. Todo lo que el hombre puede aspirar y se hace daño, se droga o es tóxico, entra en ese versículo. Y es abominación a Dios, porque Dios te ama, porque Dios te quiere, y Dios no quiere que tengas cáncer, y Dios no quiere que te enfermes, quiere tus pulmones limpios, Dios no quiere que huelas mal, Dios te quiere sano. Entonces es una abominación drogarse, es una abominación fumar. Lo peor de todo, de que alguien que no conozca a Cristo, es triste, está mal, pero bueno, no conoce a Dios. Pero que hoy en la iglesia se practique el fumar y nadie lo vea como malo, esto es tremendo. Verdaderamente la iglesia está cayendo en una apostasía, en una ignorancia de la escritura, y como dice en verdad un versículo, a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo. Y en este caso, al cigarrillo, no. La droga sí está mal, pero el cigarrillo no. Dicen así, ministros del evangelio. Un solo cigarrillo te saca 11 minutos de vida, de 10 a 15 dicen algunos. Provoca cáncer y estás aspirando todo lo que hace un rato leíamos. La decisión es tuya, es mía, de cada uno. Compartí este video con alguno que quizás tenga la necesidad de saber estas cosas, de aprender estas cosas. No lo decimos para condenar a nadie, sino para mostrar que está mal, que es pecado, y tenemos una buena noticia. Dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres.
¿Querés libertad? ¿No puedes dejar el cigarrillo? ¿No puedes dejar el vicio? Busca a Jesucristo. Cristo tiene poder y te va a libertar y te va a sanar y te va a transformar. Entregale tu corazón, tu vida, tu alma a Jesús como Señor y Salvador. Clamale a Dios y Dios va a descender y va a cortar esa cadena de atadura de vicio, te va a hacer libre. Porque Dios quiere verte bien, Dios te ama, Dios te quiere salvar y quiere verte sano y quiere verte bien a vos y a tu familia. No quiere que tus hijos te vean fumar, porque es feo, también es un mal ejemplo. Y el día de mañana cuando estés en una cama de un hospital sufriendo por haber fumado cigarrillo, tus hijos, y si tus hijos siguen el ejemplo, ¿querés que terminen así también? Seamos sabios. Bueno, espero que sea útil y de bendición esto que hemos compartido. Compartan el video y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios les bendiga a todos.